Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este proyecto. Estamos otra vez con nuestros compañeros, el señor Witsi a mi izquierda y el señor Jonah a mi derecha. ¿Cómo están, muchachos? Bien, amigos. ¿Qué dicen? Excelente. No te pueden contestar, estamos como en Dora, ¿no, güey? Como de qué pedo. Y te sientes malote cuando le dices otro camino. No, sí, güey, digamos eso. Pero les damos la bienvenida de regreso a este proyecto, un proyecto en el que ya llevamos un tiempecito retomando. Este es el capítulo número 5. Sí, es el 5. No estoy seguro. Chile, yo tampoco me acuerdo. No, la verdad no. No, neta no. Pero pues vamos a retomar y hoy, el día de hoy vamos a tener una charla un poco más informal. Vamos a tratar un poquito de cosas y de experiencias que hemos tenido porque pues tenemos la posibilidad de hacerlo y queremos que ustedes también participen y convivan con nosotros y que nos dejen sus experiencias o las cosas que a ustedes tengan ganas de expresar, ¿no? Porque siempre es importante pues no sé, expresarnos, güey, no sé. Sacar lo que tenemos en el ronco pecho. Ajá. Sí. Porque, bueno, ¿cómo se llama este programa? Se me andaba olvidando el chingado Sólidos programa. Futura. Bienvenidos de regreso. Ya lo dijo yo. Ay, güey, le dejas el peso del... Me dejan la Le dejó todo el responsabilidad. programa a él. No. Es el que sostiene. No, me dejas la responsabilidad completa. No, también, güey. Tienes que decirlo, güey. Y a mí no me dejen responsabilidades, güey, porque no soy consciente ni de las mismas chingaderas que hago. Pero pues, ¿cómo están, güey? ¿Cómo les ha ido? Porque esa es la pregunta principal, güey. Yo creo que estamos en un punto ahorita en el que estamos retomando la vida. Como intentamos hacerlo, pues, de una manera... Como retomamos las cosas, ¿qué es lo que quiero decir, güey? No tengo idea. Yo tampoco tengo una puta idea de lo que quiero decir, güey. Supongamos que después de padecer COVID ya volvernos a meter a nuestras mira, vidas, dio ¿no? COVID. Sí. Afortunadamente tenemos un programa de edición, güey, en el que podemos quitar estas putas mamadas, güey, y saber, Nos dio COVID, a nadie le importa, güey, pero nos dio COVID, ya estamos mejor, gracias. No me Al importa. mismo tiempo, Gracias no fue por beso de invitar. 3. No me importa ni a mí, güey, imagínate a estos güeyes, no mames. Pues sí, pues nos ganó la calentura, fue un beso de 3 y pues nos enfermamos de COVID. Ya, ¿qué le vamos a hacer? O sea, uno tiene que hacer sacrificios por el podcast. Y no fue el podcast, ese fue el problema. Yo no lo sentí como un sacrificio, güey. Yo lo sentí más como una necesidad. Es posible, ¿no? Pero pues bien, güey, sobreviviendo a la vida de adulto. Hija de su pinche madre, güey. Porque pues esa es la pregunta básica que traemos al día de hoy. ¿Cómo han estado ustedes retomando su vida? ¿Se han vuelto a las mismas prácticas que tenían anteriores a la pandemia, al COVID? ¿Cómo lo han vivido ustedes y cómo lo hemos vivido nosotros, no? Porque siempre yo creo que se marca un antes y un después de un acontecimiento grande, después de un acontecimiento que marca, ¿no? El 11 de septiembre fue como que un acontecimiento que marcó realmente una diferencia en las relaciones entre Estados Unidos y el mundo y entre la misma seguridad de cada país, ¿no? Ahora un pedo de salud pública que se extendió a nivel mundial en un grado pandémico, pues también suele ser un cambio fuerte, ¿no? Sí. Pero esta vez yo creo que no tengo memoria de mi corta vida de algún acontecimiento parecido con respecto a lo médico. No sé si ustedes hayan tenido un antecedente, pues yo creo que no, ¿verdad? Somos de la misma edad. Entonces estamos viviendo prácticamente... Casi 30, por si se lo preguntan, casi 30. No chingues, güey, casi 25. Estamos viviendo una experiencia prácticamente nueva para muchas personas y de los últimos 70 años, por decirlo así, ¿no? Son hechos generacionales al final. Con respecto a la salud, porque Sí, también ha habido acontecimientos como guerras, conflictos, redes sociales, todo ese tipo que cambia la forma en que interactuamos con los demás, ¿no? Pero sí ha sido complicado regresar a cierta normalidad. No sé cómo lo vivieron ustedes, muchachos. Pues, sí ha sido un poco... Pues, fíjate que no tanto como para mí como lo complicado, sino que más bien que siento que algunas cosas sí se aceleraron. Como por ejemplo todo lo de las tiendas en línea. La neta, yo antes no compraba mucho en internet. En línea. Y ahora soy un adicto de las compras. No sé si a ustedes les pasa, pero yo tengo la aplicación de Mercado Libre en mi celular. Casual, ¿no? Y no sé si a ustedes les pasa, pero a veces ya me meto y ya nada más estoy ahí viendo los productos que hay para ver qué encuentro barato y a veces ni siquiera necesito nada. Sí, pues es lo que muchos teóricos denominaban como que el inicio del fin del capitalismo, ¿no, güey? Que era como del capitalismo va a evidenciar las fallas estructurales que hay con respecto al mismo sistema y de que eso nos va a llevar a un cambio y a una nueva progresión con respecto al sistema. Y yo dije,
Mis huevos, la neta no, güey. Lo único que va a pasar es lo que sucede cada que hay una crisis cíclica dentro del capitalismo, que es se reestructura, Le cambia la cara. se reforma, se lava la cara, se cambia la cara y se adapta a las condiciones que se viven para seguir con esas mismas, valga la repetición de la palabra, con las mismas condiciones de reproducción, ¿no? Uh-huh. Entonces yo lo que previne, lo que advertí después de leer a muchos autores, ¿no? Es que lo que iba a existir sería una transformación con respecto al mundo digital en vez de realmente el fin del capitalismo, güey. Aquellos que acumularon durante una etapa anterior a la pandemia, con respecto a la pandemia, algunos iban a quebrar, obviamente, pero iba a ser una reestructuración, güey, un nuevo orden mediante el cual la gente que previno este tipo de acontecimientos con respecto a la manera en que ellos construyeron sus empresas y sus modos de producción, pues iban a sobrevivir y a tragarse a las demás empresitas que no pudieron hacer ese salto a lo digital, ¿no? Y la prueba estuvo ahí, se corroboró que Amazon, Netflix, Amazon Prime, Microsoft, PlayStation, Zoom, Nintendo, Google. Zoom, Sí. Google, bueno, del mismo Google. Zoom me sorprendió porque pegó mucho y ya existía, o sea, realmente no sabíamos de la existencia, bueno, yo no lo sabía, de Zoom, y ahora Zoom es Una herramienta esencial para la vida cotidiana, Sí. ¿no? Para Sí, aquellas sí, personas que estudiamos o que tenemos alguna otra actividad. Entonces es la manera en que se reestructura el mismo sistema, güey. Y yo creo que mucha gente tenía una esperanza de que las cosas cambiaran, pero pues no, güey, lo único que va a pasar es que se va a acrecentar la brecha y la diferencia entre gente que acumula capital y gente que lamentablemente pues tiene que verse inmiscuida en un pedo de consumo, ¿no? Ahora van a cambiar nuestros hábitos de consumo, güey, como lo acabas de remarcar, güey. Ahora estamos muy proclives a comprar en línea, lo cual todavía es más perjudicial que comprarlo en físico, güey, porque no sientes ese pinche gasto, güey. Sí. Y estás Exacto, navegando, sí. estás viendo cosas que no necesitas, pero dices, güey, está hermosa esta mamada. Ajá, sí. Y dices, pues valió verga, ¿dónde está tu quincena? En Amazon Prime, güey, o en Mercado Libre, o en eBay, güey. Yo ¿A creo ti no que- te pasa, güey, eso? Sí, yo creo que también aceleramos un proceso que tarde o temprano iba a pasar. Ujú. Íbamos a terminar cayendo en esta forma nueva de Digital. consumo, De virtualidad. de Sí. virtualidad, ¿sí? Pero la aceleramos, yo creo que tanto por necesidad y por las mismas circunstancias que te motivó a ello, ¿no? O sea, realmente, por ejemplo, dentro de lo académico, nadie estaba preparado ni en lo personal para una pandemia, y mucho menos para recibir una información que ahora era totalmente digital, ¿no? Interactuar mediante esas formas, por ejemplo, en los muros del Classroom, ¿no? Del mismo Google, que todos ahí debatían dentro de la clase, y ya no es lo mismo estar en un salón o con tus compañeros al lado, viendo a quién se pasaba las papitas, güey. Todos debatían el profe, ¿están ahí? ¿Alguien puede hablar? Ahí está No, un pinche y- debate, güey. Y también de la privacidad, ¿no? Como también esta se vio invadida en el mismo punto de que te estás grabando frente, no sé, en tu intimidad de tu casa, y otras personas te están viendo, ¿no? Te sientes, sí, vulnerable en muchos aspectos. No estábamos preparados, pero aceleró el proceso. No sé en qué vaya a terminar, porque ya se quedó o ya se tiene registrado que va a haber en educativo un rezago muy significativo en estudiantes de secundaria y también de primaria, ¿no? Porque no recibieron lo que se esperaba, y más porque este proceso todavía estaba en pañales, ¿no? No era el adecuado, pero tuvo que suceder. Sí, pues es que fue muy abrupto, güey. O sea, pues realmente, y eso también te hace pensar en que no había realmente un plan de contingencia. O sea, realmente pues llegó el putazo y ahí se ve que realmente no estábamos preparados, güey, y ocasionó todo un desmadre. Pero a ver, yo tengo una pregunta para ustedes, porque Echa la pregunta. a mí ya no me tocó porque yo ya salí de la escuela. Ah, yo pensé que ibas a decir, porque yo estoy joven, güey. Déjenme bajo por los chescos. Yo afortunadamente ya quedé, ya cerré ese ciclo de la universidad, ya todo chido, pero yo alcancé a la última generación que no le tocó el COVID. Pero qué pedo, o sea, ya vamos a, casi se puede decir que ya estamos en la última etapa de esto de COVID. ¿Cómo fue la experiencia? O sea, la neta, a mí no me tocó, yo no sé, yo no viví eso. ¿Cómo estuvo ese pedo virtual, güey? Creo que no hubo un desarrollo, hubo capacitación supuestamente para los profesores, si estuvieran preparados, si supieran llevar sus contenidos, lo que es el plan de estudio,
no se desarrolló realmente. Y más porque el alumnado, y también yo me incluyo, no sientes esa misma necesidad de prepararte, salir de la escuela, de tu casa, irte en el camión, llegar al salón, de estar minutos antes, qué sé yo, ¿no? Todo ese ritual que se hace para poder entrar a un salón de clases. Aquí pues rápido te levantas y lo primero que encuentras y vas y te conectas, ¿no? Es el almohadazo. El almohadazo, sí, claramente, ¿no? Y el cafecito para irte levantando, todo modorro, algunos tapados, dormidos, hubiera sido un ¿no? desastre, güey. Yo hubiera sido un desastre en ese pedo, güey, porque la neta yo sí hubiera sido acá de estar con la pijama, güey, la cobija y la laptop así arriba, güey, picándole. Sí, es que no sientes el rigor, o sea, no sientes el rigor de estar en un salón de clase y estar al pendiente porque temes que te estén viendo, ¿no? Y te tienes que bañar, güey. Bueno, pues ahí yo conozco quienes nunca se bañaron en pandemia, ¿no? O sea, dices, pues no había necesidad, no estoy en la casa y pues no había problema. Sí, tu compa el mugre, ¿no? El que nunca se baña. Con o sin pandemia no hay necesidad, güey. Nos estamos acabando el agua. No sea cochino. Vivan las ciencias sociales, ¿no? Como algunos que ahorita me estoy acordando de la prepa también, que nunca se bañaron, güey. Di nombres, güey, di nombres. A lo mejor nos están viendo, ¿no? Ok, no mames. No veo los videos ni yo que los subo, güey. Los vas a andar viendo esos güeyes. Sí. Pero en resumen, las clases en línea no fueron lo esperado. Yo no aprendí lo que yo estaba esperando. No creo que pueda recuperar ese tiempo perdido, porque sí fue un buen tiempo perdido, que 1 año y medio lo que me tocó. Ahorita están las clases híbridas. Realmente no sé cuál va a ser el resultado, lo desconozco, ya terminé. Pero aquí mi compañero Rica puede explicarlo un poquito mejor. Las clases en línea no... Por lo que lo repito, ¿no? Fue un proceso que se aceleró, iba a caer tarde o temprano y así iba a ser ese plan, pero no era el momento. O sea, fue sin vaselina, ¿no? Para empezar, güey, no somos amigos, digo, no somos compañeros, somos amigos, pues es cabrón, güey. No somos compañeros. Somos Uno compañeros quiere de verse podcast. profesional, Somos pues. compañeros de podcast. Tantos güey. pinches años y mi compañero, no mames. Como si estuviéramos hablando de tercera persona. Es que esto realmente es un trabajo, ponle. Hasta en la pinche cotorriza se dicen amigos y tú los compañeros, cabrón. ¿Quieres? Es que mira, güey, somos sujetos predispuestos a que nos den órdenes, güey. No sabemos qué hacer si no nos dan órdenes, güey. Por eso es difícil imaginar un mundo fuera del capitalismo, ¿sabes? Es más fácil imaginar un mundo colapsado o un mundo en llamas que imaginar un mundo que no tenga capitalismo, porque somos sujetos predispuestos a que nos den órdenes. What? En el sentido en el que estamos en línea, güey, y la gente que ha tomado cursos en línea o que ha hecho carreras en línea lo va a saber. Ese pedo se trata mucho de tu autoexigencia, de qué tanto estás dispuesto a ponerte a ti tus propios metas y tus propios límites a la hora de estudiar, ¿no? Y tus tiempos. En tus propios tiempos. Y cuando nos intercepta la pandemia, güey, nos vemos obligados a meternos dentro de nuestro cuarto y conectarlos en línea, pues como que está ese componente de que el profe sí está, pero no está esa figura de autoridad enfrente de mí que me diga que tengo que poner atención. Y la gente que en su mayoría estamos predispuestos a ese tipo de dinámica entre una persona dominante y una persona que tiene que estar sumisa a lo que diga la persona que está enfrente, pues sí como que te desconecta, güey, y no eres capaz realmente de retomar el estudio tal cual es, güey, porque mucho de la problemática es que realmente, pues si los profesores no pudieron estar al pendiente por la misma brecha generacional que hay, sus dificultades para acceder a los dispositivos electrónicos porque no les entienden, porque se les hace difícil, pues se pone todavía más cabrón cuando nosotros no estamos predispuestos a esa manera autodidacta de asumir las cosas, ¿no? Entonces eso tiene también mucho que ver, pero habla más de nosotros en sí que de los maestros realmente, güey. Habla de cómo hasta este punto estamos en una situación en la que si no se nos dice qué es lo que tenemos que hacer, nosotros no lo hacemos. Y por ejemplo... Y así es muy difícil encontrar el camino hacia un cambio de verdad, güey, a darle la vuelta a las cosas, porque si estamos con la misma dinámica y creemos que es más fácil derribar todo y mandar todo a la verga y que todo se queme a la chingada, en vez de autogestionarnos y organizarnos para crear círculos de estudio, círculos de mercado donde nosotros mismos ponemos la pauta, pues no, preferimos como que venga alguien y que nos rescate, güey, que es el mismo problema que constantemente se presenta con respecto a las crisis cíclicas que existen, ¿no?
Sí. No, y por ejemplo, a mí me tocó, ya en lo personal, doy clases en una universidad, dar pues, clases en línea. Maestro Mixi, qué bárbaro. Me ando superando a mí mismo, ¿no? Pero dar clases en línea realmente es nefasto. No sé, dudo que aquí algún alumno mío vaya a escuchar, pero es nefasto realmente, porque pasa lo mismo. Yo preparo mis contenidos, desarrollas tu clase y preguntas, y nadie lee nada, y no les puedes tener ese rigor, como dice Rica, de ponerlos al pendiente y decir, oye, esta va a ser la tarea, esta va a ser la asignatura que vamos a tratar, pues vénganse preparados. No, realmente ni siquiera entraban, dejaban la cámara prendida y llamabas, oye, se encuentra tal persona, y sus luces, y dejaban así correr la situación, o les permitían también meterse posterior a que se terminara la clase y que la vieran grabada. Eso no ayuda en nada. Dime, pues ¿quién claramente la va a ver grabada? Nadie. Eso ya también depende, porque es a nivel universitario, pues ya no son niños, de que tengan la necesidad y por propia iniciativa ver las clases, ¿no? Para su preparación. Tampoco es que yo diga que mis contenidos son lo mejor, pero pues dentro de la exigencia para su preparación académica, futura, laboral y demás, profesional, pues no están como en esa etapa de poder aceptar este nuevo modelo, que sí entró de lleno sin avisar, sin vaselina, con grava, y no se ha podido adaptar. Sí, o sea, no lo puedes mejorar porque los alumnos no, además que no quieren, las personas todavía no lo logran. Por ejemplo, también en los negocios ya se están haciendo las charlas virtuales, ¿no? Ya es la nueva tendencia, el home office. Pero, ¿sabes qué? Está raro, bueno, a mí se me hace raro porque antes de que entrara la pandemia ya teníamos clases virtuales, pero no había tanta necesidad de estar, por ejemplo, en videollamadas. A mí antes de salir tuve clases en línea porque me lo exigían para poder terminar con todos los créditos, para poder terminar con el plan de estudios. Pero no te exigían eso, no te exigían las videollamadas. Y también tengo un primo que de hecho él está estudiando su ingeniería, y pues él fue también antes de la pandemia y no es como que también la exigencia de las videollamadas. Entonces yo siento como que entra esta parte de la pandemia y después como que montamos todo lo virtual porque fue la opción que pudimos tener, pero siento que, o sea, todavía está como en versión beta, pues, o sea, no está como completamente pulido, porque a ver, lo que tú dices, o sea, sí es cierto, las clases de estar ahí pegado en la videollamada es que también yo me pongo a mí no me tocó, pero me pongo en su lugar y a veces sí digo, güey, qué hueva, güey. O sea, la neta es que tanto es tedioso como para el maestro, como para los alumnos, güey. Entonces siento como que entró la pandemia y pues no, todavía esa parte de la tecnología como que no está completamente desarrollada. Sí, no, y además, por ejemplo, tenías el grosor de tu computadora, que es donde estaba la clase, y atrás no había nada. O sea, todo estaba encapsulado en un pequeño formato que estabas obligado a ver, a prestar atención. En dados casos te exigían que tuvieras la cámara encendida, que también ahí hubo discusiones en tanto la privacidad, si era necesario, no se les podía exigir. También pues viene la parte, yo tampoco como maestro les puedo exigir que la enciendan, ¿no? O sea, tienen que quedar en su completa privacidad, pero ¿cómo tomas la clase, no? Porque si es muy tedioso estar hablando hora y media y sin que no haya un interlocutor, o sea, no hay nadie que te esté escuchando. Y realmente sí presientes que tu trabajo es en vano. Me pongo en el zapato de los profesores, pero también como alumno, que también me tocó, pues tampoco siento que la clase me esté sirviendo. Pues sí, de los dos lados es difícil. Sí. Y tú sí eres del tipo de que no prenden la cámara, eso sí yo lo sé. Sí, no, que se vayan a la verga. No es una pinche necesidad de que me estén viendo, ¿no? Pero es que también se trata como de uno entrar en la dinámica, ¿no? Pues si no prendes la cámara, pues mínimo participas, ¿no? Pues tampoco se trata como de cargarle toda la responsabilidad al alumno, pues también el maestro como que tiene su parte de la responsabilidad, ¿no? Pero es darnos cuenta de que de las dinámicas que tenemos como individuos y como sujetos, güey, realmente. Es ir a ese punto en el que tratemos de explicarnos el porqué de las cosas y no nada más quedarnos como en pues es que la gente es así y es que todos son así, ¿no? Sino que tratar de buscar la solución o realmente simplemente pues ver el problema, ¿no? Y abordarlo de alguna forma, ¿no? O sí, no sé, estoy diciendo mucho no, pero es la forma de no. En qué pedo lo tenemos que abordar, güey. Sí. Ese es lo principal. Y si la herramienta en línea ya va a ser como que una necesidad ya a partir de ahora, pues tener también la idea de cómo hacemos dinámicas de estudio que sí nos lleven a un punto en el que se aproveche por completo, güey. Pero también muchos de los estudiantes tienen ese problema. Yo personalmente tomé clases en línea en las que
el profe pues trataba, güey, de poner herramientas distintas a lo establecido, güey. Era que, por ejemplo, a eso iba. Por ejemplo, yo tengo un profe, saludos al chavita, que pues ese güey nos decía, pues mira, vamos a hacer esta nueva dinámica. A mí no me gusta trabajar de la forma en que trabajo normalmente, porque pues existe una valga la redundancia de la palabra, una dinámica en la que el profe es la figura de autoridad, y me gustaría más que esto fuera como una integración de ideas y ver a qué podemos llegar, ¿no? Y la idea que él tenía, o que él tuvo, fue que se armó de una plataforma mediante la cual nosotros hacíamos una lectura de un tema en específico, y posterior a él existía la posibilidad de que nosotros entráramos a un tipo de blog y escribir lo que pensamos acerca de la lectura, nuestras reflexiones, y posterior a ello tratar de que todo ese contenido sea estructurado, bien formado y posteriormente publicado como un pequeño librito o alguna publicación así pequeñita que pues nos ayudara a nosotros, ¿no? También fracasó bien cabrón, porque cada estudiante, cada uno de mis compañeros tenía como que la idea de, no, es que sí está padre, pero a mí me gustaría que todas las clases fueran en Classroom. Porque esta plataforma era otro tipo de plataforma, se llama Padlet, la plataforma mediante la cual pues existe un tablón en el que se ponen ¿cómo se dice? Las lecturas, se pone la dinámica, las reglas y también el blog de notas para que nosotros escribamos. Pues no, la gente quería a huevo tener el Classroom ahí, porque quería tener la tarea ahí organizada y la chingada, ¿no? Y en realidad no era un pedo de desorganización el Padlet, güey, porque el correo estaba ahí, ¿no? Ahí estaba el aviso, la notificación de tienes esta tarea, tienes esta lectura, pero no, ellos querían a huevo tener todo estructurado en el Classroom. Es que pues también es la resistencia al cambio. Y el problema está que mucha gente no quería trabajar bajo esa dinámica, no quería trabajar con respecto a una dinámica de debate entre nosotros, sino lo que quieren era hacer ensayo, lectura, ensayo, lectura, examen, calificación. Examen, calificación, lectura. Un sistema de competencias, pues. ¿Y cómo puedes darle la vuelta a los métodos de aprendizaje, a los métodos de conocimiento, si hay una resistencia así de cabrona con respecto a los propios estudiantes, güey? Al final el profe pues tuvo que cambiar la dinámica, y para la siguiente materia que estoy tomando en este semestre pues ya usamos Kahoot. No, imagínate. Kahoot. La gente pues ya sabe que es el puto Kahoot, hijos de su chingada madre, güey. No, muchachos, pues mames. ¿cómo se llama? Paluto, ¿cómo se llama? Güey, yo notaba la decepción en la voz del profe, güey. Pobrecito. Güey, yo estaba proponiendo algo que fuese diferente, que nos estimulara el aprendizaje y esas ganas de seguir argumentando, de seguir escarbando, de seguir proponiendo nuevas ideas. No nada más aprender y repetir como pinche perico, güey, sino proponer algo distinto, güey. Y se escuchaba en la voz del profe que la decepción, güey. Y pues qué feo, cabrón, como profe sentir eso, güey, que se siente que tú quieres darle la vuelta a las cosas y una pinche resistencia tan cabrona de parte de estudiantes. Y son estudiantes de sociología, güey, que se supone que serían los güeyes como que más revolucionarios. No, güey. Son al final de cuentas como que los más cuadrados dentro de un sistema, güey. Y luego aparte por la carrera, o sea, la neta, quien se mete a sociología, filosofía, los topógrafos, no sé. Historia del arte también. Historia del arte. Los que estudian los topos, güey. O sea, ese tipo de carreras te metes porque quieres estar ahí, güey. No te metes nada más porque... No, bueno, hay mucha gente que llega de rebote, güey. Hay gente que quiere entrar a Derecho o quiere entrar a Antropología, güey, y que no entraron y caen a Sociología de puro pinche rebote, güey. Es gente que llega y no sabe de qué se trata la carrera. O en Historia del Arte, que la... Historia del Arte. Creo que 3/4 partes quisieron ser artistas plásticos. Sí. Y no encontraron cabida en la Escuela de Artes y pues ya dijeron, aquí sí vamos a encontrar las dinámicas necesarias para prepararnos y ¡pum! Pues dura realidad, ¿no? Cuando todo lo que ves es teórico. De aproximadamente 80 estudiantes que entramos a la carrera en mi generación, 4 fueron las personas que entramos a Sociología por convicción, realmente. Las demás entraron de rebote.
Muchos querían a filosofía, muchos querían a derecho, no entraron y pues ahí había cupo, pues vamos a meternos, ¿no? Y cuando se dan cuenta de qué pedo con la sociología es como un shock, es un impacto como de, esta madre no es trabajo social 2.0, ¿sabes? Es ir a marchar, güey. Es realmente, marchar no es una materia, güey, sino que hay realmente un trabajo intelectual que me pone a mí un reto enfrente, güey, ¿sabes? Pero ahí el siguiente paso, ¿cuál va a ser? ¿El metaverso? Nos vamos a brincar el metaverso y eso va a cambiar. Va a ser como la siguiente dinámica, porque el pedo con las videollamadas es que a veces, pues, como ya dijimos, pues sí están de hueva. Ajá. Pero pues a mí lo que se me ocurre que puede ser más interactivo, pues es el metaverso, güey. Pero no sé, porque entonces ya entramos, yo siento que en un pedo, o sea, es que a mí no sé si me termina de gustar o no me termina de gustar el metaverso. Pues es que mira, es como el pedo del cine, güey. Cuando mucha gente vio que empezaba el cine, creyó que se iba a desplazar cuando llegó la televisión, Cuando llegó la televisión, mucha gente pensó que se iba a desplazar al cine. Por el simple hecho de que la televisión era la oportunidad de tener dentro de tu propia casa como esa pantallita donde ya no era necesario acudir a un cine, pero pues los cines ahí están, güey. Entonces, con respecto a la educación, yo creo que las clases presenciales donde un maestro se pone enfrente a dar su cátedra, yo creo que van a seguir, porque es la manera en que interiorizamos la manera en que nos expresamos, ¿no? Y la manera en que convivimos, güey. Nosotros tenemos, como decía al principio del podcast, esa idea de esa dinámica del ama y el esclavo, güey, que es una construcción intersubjetiva, ¿no? Esa dinámica, bueno, ya que lo dije de pendejada, pero pues tiene mucha razón, güey. Está esa dinámica entre el amo y el esclavo en la que, pues, para reconocerme como estudiante necesito que haya un profe que se identifique como el profe y te valide. Y me valide como estudiante, güey. Entonces, para tener esa validación, pues lo tengo que tener enfrente, güey. Si existiese una especie de metaverso, pues al final de cuentas, pues sería realmente la misma dinámica, güey. Imagino, y luego serían como los conciertos de Fortnite, güey. Y si tu profe trae un skin de Ariana Grande, güey, pues no lo vas a poner. No, ya sí voy a clases, güey. Unos skins como de Nier Automata, güey. O un unicornio rosa, güey. Pues o sea, yo tengo un profe que sí se pone un skin de Anonymous para dar clases. Sí. No, pues es que también, ayúdenos, ¿cómo quieren que aprendamos? El profe con su skin, con su faldita, güey, pues uno ahí, güey, con su skin de pony, nada, güey, sería un desmadre. Pero al final de cuentas sería como los conciertos de Fortnite, güey. Porque realmente es la misma dinámica, nada más con tu personaje va al concierto, güey, es prácticamente la misma dinámica, güey. Sí. Simplemente pues ya tú estás en tu casa, güey, pero esa misma proyección es la misma, güey. Yo creo que sí puede lograr cambiar un poco, pero utilizar las redes sociales a favor de las asignaturas. Más pensando en las que conllevan un tipo de involucración o participación social o análisis de cómo se desarrolla el público, mercado, no sé, pero quizá para incluir las nuevas fuentes o estas nuevas aplicaciones tipo TikTok. ¿Por qué voy a ese punto? Porque la mayoría de los, ya como tanto dando clases como también siendo maestro, muchos alumnos y alumnas quieren todo diluido, diluido y en 5 minutos. O sea, no pueden perder el tiempo en una lectura que te va a llevar 1 hora, 2 horas a lo máximo, para una semana de tiempo, o sea, de plazo. Entonces, 2 horas para 2 semanas, yo creo que sí se puede, ¿no? Pero no, aquí es que sea instantáneo, sea efectivo y lo pueda obtener todo mediante lo que es un dispositivo móvil. Sí creo que se llegan a integrar estas nuevas dinámicas y más en clases, porque sí ha habido intentos de que les dejan hacer TikTok, de que hagan un Instagram, que hagan una historia de Facebook, no sé, cosas así. Qué modernos. Pero realmente el resultado es muy vago, ¿no? Faltaría tiempo, porque esto no es de una semana, de un mes, de un año de prueba. Es ver una generación ya cuando se integra el mundo laboral y ver si realmente se obtienen las capacidades para poder afrontar el mundo no ¿cómo decirlo? Superficial, sino el real, ¿no? El interno, que ya lleva varios golpes, ¿no? Falta ver, pero sí hay, en mi experiencia, los alumnos sí quieren eso, ¿no? Que todo sea en 5 minutos, si no lo veo. Pues sí, suele ser ya más como la manera en la que pues queremos todo en general. Modernidad líquida, putos. De Sigmund Bauman. Fíjate que yo no estoy en contra de que utilicen las redes sociales, porque creo que también es importante.
el cómo das tú el mensaje. O sea, puedes tener una muy buena idea, pero es importante que también sepas cómo manejar el mensaje, cómo enviarlo. Y por ese lado también el practicar con las redes sociales es bueno, pero también como estamos muy viciados de todo el tiempo estarlo utilizando para pajas y cosas así, pues como que se desperdicia. Se utiliza para otra cosa. Se utiliza para, sí, para lo que no es. Ajá, yo estoy en el baño. Yo estoy de acuerdo contigo, güey, y soy bastante pesimista con respecto a eso, porque bien estaría que nosotros utilizáramos las redes y las plataformas tecnológicas para nuestro servicio, pero realmente nosotros estamos al servicio de esas plataformas, güey. Sí. Ya la pura idea de que los estudiantes se pongan a hacer TikToks como proyecto de escuela, güey, te habla de que no es nuestra herramienta, nosotros somos la herramienta para la misma aplicación, güey. Porque podríamos encontrar alternativas mediante las cuales integremos este tipo de tecnologías y de expresiones, pero no las estamos integrando, sino que nosotros nos estamos integrando a. Sí, hay una diferencia bien pinche grande, güey. ¿Sabes? O sea, sí hay una diferencia muy marcada, güey. Nosotros no estamos adaptando las redes a nosotros, sino que nosotros estamos adaptando nuestras clases, nuestras tareas, nuestras dinámicas de aprendizaje y toda la vida en general a ese tipo de expresiones, güey. Y tiene que ver pues, con la manera que tratábamos en un tema, ¿no? Que en un podcast, no me acuerdo qué número de podcast ¿Cuál? ¿En el número 33? Creo que es el 1, ¿no? Yo probablemente. O el piloto, güey, no me acuerdo, que es cuando hablábamos acerca -1. Es cuando hablábamos de la responsabilidad afectiva. El primero. El primero, ¿verdad? Creo que es el piloto. No, fue el primero. Sí, porque sí. el piloto fue de los videojuegos. eSports. Sí, por cierto, sí, vayan a escucharlo. Que no sé, sí, vayan a escuchar. Van a encontrar en nuestro canal de Que YouTube. pueden encontrar aquí. Sí. En la descripción del video. En la descripción del video sí les vamos a poner el enlace para la lista de reproducción que tiene los podcasts completos o clips cortitos, porque ustedes tampoco como nosotros tienen la posibilidad de mantener la atención más de una hora, ¿eh? Entonces ahí están los clips cortitos. Pero lo que decía yo en ese podcast es que estamos inmersos en una modernidad líquida. ¿Qué se refiere a esto? En tiempos antiguos la modernidad, bueno, no la modernidad, ¿no? Sino que en tiempos antiguos, ¿no? Sí. En la antigüedad había tiempos modernos. Cuando tratamos de dar ese paso hacia la modernidad, los periodos de tiempo entre los que había un cambio y otro eran tiempos largos. Y esos tiempos eran como que muy sólidos con respecto a esos cambios, valga la redundancia, porque iban poco a poco y paso a paso. Y un cambio entre, valga la redundancia otra vez, entre una dinámica social y otra era 50 años, 100 años. O la Edad Media, 1000 años. O 1000 años respectivamente, pero conforme nos vamos adentrando en la modernidad y los modos de producción se van haciendo más frenéticos y los modos de consumo también por su parte se están haciendo como que más rápidos porque hay más oferta, hay más demanda. Hay mayor, ya pasó el señor de los elotes. Hay mayor, se nos cortó, güey. Vamos a hacer una pausa, ustedes nos siguen escuchando, pero vamos a hacer una pausita para que nos puedan ver también, ¿no? Ahí está. Porque se trata de que nos ven. ¿Ya nos están viendo? Sí, ya, si quieres ustedes van a tener una imagen estática de nosotros. Retorna. Pero nosotros ya retornamos. Entonces, los cambios, cuando nos enfrascamos dentro de la modernidad, güey, y los modos de producción se hacen cada vez más acelerados y se producen las cosas con mayor densidad de productos y de cosas, también la dinámica social cambia, güey. Y entonces los matrimonios antes eran muy largos, las relaciones eran muy largas también. Hay un componente ahí de machismo que pues luego lo vamos a abordar, no es el caso, otro podcast lo abordaremos. Para otro día, pero las relaciones eran más estables, los cambios eran más estables, las estructuras sociales, güey, con respecto a la producción, al trabajo de cada quien, inclusive pues el papá de alguna persona, pues tú puedes hacer memoria, o tu mamá o alguien, pues tuvo la oportunidad de tener un trabajo largo, güey, y de jubilarse, o de comprar una casa, o de tener un trabajo estable, ¿no? Porque esos eran tiempos dentro de que la modernidad tenía unos cambios como más pausados. Ahora, en la modernidad líquida, güey, el modo de consumo es rápido. Todo va cambiando constantemente. Y la sociedad y la modernidad se van adaptando a las formas con las que va cambiando rápidamente el modo de producción, ¿no? Por ejemplo, el TikTok que estabas diciendo. Por ejemplo, el TikTok. El TikTok, ajá. ¿Cuánto duró Snapchat, güey? Pues como...
Ay, exactamente no sé, porque poquito. O sea, es que cuando yo conocí Snapchat, pues ya fue cuando ya estaba en el pico. O sea, ya era popular, pero no sé, de ese punto para atrás, no sé cuántos años. Menos de 10 años seguro. Son muy poquito. Pero, bueno, el caso es en que nosotros nos vamos relacionando más frenéticamente. Vamos queriendo las cosas con mayor rapidez. Así como queremos que llegue un paquete de Amazon al siguiente día, queremos captar el pedo de una clase, güey. No damos oportunidad a leer, a discernir realmente lo que estamos haciendo. Queremos que todo se haga así, güey. Se haga así. Queremos la satisfacción inmediata, güey. Que es un síntoma de la modernidad, realmente. Esa satisfacción inmediata que te puede dar la compra de un producto que te llega en chinga. Queremos así establecer esa misma dinámica con las relaciones personales que tenemos con las demás personas. Queremos establecer esa misma dinámica con los círculos de estudio, con nuestra carrera y con la forma en que nos relacionamos, ya para resumirlo, con toda una estructura social y de producción, ya para no alargarme, ¿no? Entonces, pues yo veo muy, muy complicado que se puedan cambiar esas formas a menos que realmente socialmente exista un pacto mediante el cual tratemos de que los modos de aprendizaje pues sean más pausados, o de que nosotros usemos las herramientas electrónicas a nuestro favor, pero eso es muy cabrón porque de por medio está el consumo, ¿no? Y además lo que son las brechas generacionales. A nosotros todavía nos tocó, por la edad, tener todavía un convivio o una forma de realización personal en la calle. Pero ya se adhirió a la virtualidad y de forma permanente, o sea, ya no se puede quitar, va a quedar ahí. Te quieres aguantar la risa, güey, no te la aguantes, güey, déjala salir. No, pues, va a permanecer la virtualidad, ¿no? Y las nuevas generaciones sí van a tener esta forma nueva de interacción, de desarrollo, de crecimiento, y realmente siendo en lo que es en la vida en el exterior va a ser una proyección de la persona solamente física, ¿no? La vida se desarrolla en el espacio, no sé, intangible que existe dentro de un teléfono virtual, de una computadora. De hecho, eso está muy interesante. No me voy a meter muy específico, pero la otra vez estaba escuchando que, por ejemplo, en psicología, Freud decía que está el... chan, chan, chan. Pues Freud tenía lo que era este modelo que es, pues, es el yo, el ego y el super yo. Ajá. Pero la otra vez estaba escuchando que en estas nuevas generaciones de los Centennials, que es después de los Millennials, que tienen más o menos como entre 22 años, como 10 años por ahí, exactamente no me sé las edades, pero más o menos por ahí, es la de la edad de mi hermano. Ellos ya son la generación en la cual totalmente nacieron ya con redes sociales. Y para ellos ya el yo, este esquema de Freud, de yo, ello y super yo, ya no aplica, sino que ya si no mal me equivoco, ya el super yo y el ello ya hacen como la misma función, algo así, porque ellos ya, por ejemplo, nosotros todavía vemos el deseo en una forma externa, pero ellos ya lo ven de alguna manera a sí mismos, o sea, ellos se ven como el objeto de lo que ellos buscan, y al mismo tiempo ellos encuentran gratificación en ellos mismos. Lo cual se me hizo cabrón. La verdad no soy un experto ni tampoco me voy a meter en sí te entiendo por dónde vas, déjate que termines. Pero se me hizo muy interesante, güey. La neta es que sí dije, güey, pues si estas cosas, si estas plataformas y la tecnología ya nos está cambiando la manera en la que nuestro cerebro funciona, o sea, sí está impresionante el poder que tienen estos aparatos, güey. O sea, está de locos. Fíjate que, bueno, para quien no lo entienda, el ello, el yo y el super yo, es una forma en la que Freud explica la manera en que nosotros nos relacionamos con las demás personas, ¿no? El super yo viene siendo todos aquellos aspectos morales de la persona, todos aquellos valores, todas aquellas cosas que uno aprende y interioriza. El ello viene siendo todas esas pulsaciones instintivas, como sexuales, como ¿cómo se les llama, güey? Pues el instinto del esfínter, todos esos tipos de las hormonas, si te fijas, hay un extremo en cada cosa, entre el ello y el super yo.
La moralidad por un lado del super yo, y por el otro lado las pulsiones instintivas del ello. Y el yo es el que se trata de mediar entre el super yo y entre el ello. Es el que dice, yo selecciono esto, qué es lo que sí puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer dentro de lo que está permitido en una sociedad, güey. Fíjate que lo que dices, güey, realmente no deja obsoleto a los planteamientos de Freud o los de Lacan posteriormente, güey, porque ay, me tienen hasta la verga, pero no los deja obsoletos realmente. Lo que estás viendo ahora, que hay una, ¿cómo sería la palabra? Hay una hegemonía ahora, bueno, esa no es la palabra, pero la voy a utilizar dándome ese permisito. Ese permisito, güey. Está teniendo una posición hegemónica, el ello por encima del super yo. Y el yo ya está como que más predestinado a hacer y a reproducir las cosas del ello, ¿sabes? Porque es lo que te da la satisfacción inmediata, güey. Que si lo conectamos con lo que estaba yo diciendo de la modernidad, es causa realmente de la modernidad líquida. La primacía del placer instantáneo apela a ese concepto del ello, güey. Y el yo ahora se ve como que más libre para poder elegir cosas del ello y poderlo traer a la vida cotidiana, ¿no? Y al final de cuentas, pues sí tiene un efecto muy, muy cabrón dentro de la dinámica social, porque se forman nuevas estructuras, güey, y se forman nuevos modos de interacción, ¿no? Sí, y la verdad, pues sí lo noto. Por ejemplo, en el caso de mi hermano, ya no se diga de mis sobrinos, pues que mis sobrinos ya tienen menos de 10 años. Cogen en la mesa mientras yo estoy cenando. Y Bad Bunny no puede faltar. Y Bad Bunny no falta. El conejo malo, que por cierto, ¿qué pedo con ese cabrón? Qué bonito conejo. ¿Qué pedo con ese güey? Pues es mejor luchador que John Cena, ¿no? Pues la neta, es que, güey, ¿cómo ha impactado ese vato a las nuevas generaciones, güey? Pues es cíclico, no sé qué piensas tú. Pues es la misma persona cambiada, ¿no? Por ejemplo, en los 90 fue Kurt Cobain. Metiéndolo otra vez a colación. Y otra vez el que dice esas mamás soy yo, pero ahora fuiste tú, güey. Ponle que los 80 fue, no sé, Freddie Mercury, Madonna. Uy, no mames, güey, te estás metiendo unos pedos. Lo sé. ¿A ti te gusta Madonna? No. ¿A ti? No. ¿No les gusta Madonna? ¿No? ¿Y Freddie Mercury? No, ¿Tampoco? Nomás la música. Me gusta. Bueno, está bigotona, güey. 2, 3 discos, pero pues Queen no es muy su estilo. de mi mood, güey, la neta. No. Yo siempre ando depresivo, entonces escucho más post-punk, ¿no? ¿Qué ibas a decir con eso? No, pues es que a mí lo que se me hace curioso de Bad Bunny es las cosas que ha estado haciendo últimamente, en el sentido de que sí, es cierto que sí es como cíclico, o sea, siempre por generación sí hay un artista que es como el dominante, el número uno, pero sí se me hace interesante Bad Bunny por uno, que es un artista que está top número 1 a nivel internacional, y es habla español. El número 1 eso. El número 2, que el vato está... Hay cierto como que cambio en la vestimenta, en la moda, en los artistas, en el cómo se visten. Y este güey también está como que haciendo por ahí un poco de... No género, ¿no? De movimiento. Ajá, y esto se me hace interesante porque es el artista con el que, pues, chavos como por ejemplo mi hermano de 20 años están creciendo, o sea... Es muy diferente con lo que yo crecí, porque mi hermano, por ejemplo, pues está creciendo con Bad Bunny y pues de repente Bad Bunny sale, no sé, con vestido. Sí. Y él perrea solo. Y él perrea solo, güey. Entonces, sí hay ciertas cosas que yo siento que si a lo mejor Bad Bunny es la consecuencia, pero él les está poniendo voz. Sí, no, pues es como lo que platicábamos de Kurt Cobain en el episodio de Tupac y de Frank Zappa, que lo pueden checar también en la descripción, donde va a estar el enlace para la pequeña descripción, para la pequeña lista de reproducción. ¡Qué gran lista de reproducción, güey! Donde esos güeyes son más reconocidos
que por su música, por la figura que estos güeyes representan con respecto a la voz de una generación, como lo estás diciendo, güey, todos aquellos sentimientos de represión o de liberación, o todas aquellas inquietudes de la adolescencia, o todas aquellas formas que uno quiere expresar a cierta edad, pues uno se identifica con ese tipo de personajes, güey, y esos güeyes son los que toman la batuta en el caso de Bad Bunny, pues ese güey como que sí interioriza lo que es, güey, y se toma su papel como que muy alivianado y muy chido, ¿no? No como Kurt Cobain, que el cabrón, pues fue consciente de su propia puta farsa, güey, y no pudo con ese pinche peso y se metió un puto escopetazo, güey. Pero, güey, a mí, mira, güey, personalmente a mí no me cagaba Bunny, güey. ¿Neta? Y yo no me puedo poner mamón con sus letras tampoco, como de, es que es bien misógino, güey. Cuando escucho putas canciones que una canción se llama Molestando a Niños Muertos, cabrón. O sea, no me puedo poner en ese pinche pedo de, es que es misógina, pues, güey, no mames. O sea, pinche canción de una banda que habla de cómo se vienen en el cadáver de un bebé, güey. Pues no mames, güey, o sea. ¿De quién es esa? Superbad. Se llama la banda, no, se llama Acid Bad. Acid Bad. Tiene de portada un dibujo de John Wayne Gacy. Del payaso, ¿sí sabes cuál es? Del payaso pasaron para el Joker, ¿no? Ajá. Oh, sí, del... ¿Cómo se llama el hombre que ríe? ¿Cómo se llama? No, John Wayne Gacy fue un asesino en serie en Estados Unidos. Sí, Pogo el payaso, güey. Sí. Hizo dibujos en la cárcel, güey, y esa pinche banda puso de portada un dibujo de ese güey, ¿no? Pero bueno, ese ya es otro pedo, o sea, yo no me pongo mamón con las letras con respecto a eso, güey, porque al final de cuentas, pues son letras, güey. O sea... dentro de la música, pues yo no considero que las letras hablen tanto como del deber ser, ¿no? O sea, yo escucho una canción de Bad Bunny y no siento el instinto de ir a manosear mujeres, ¿sabes? O sea, yo por lo menos no. Como no siento el instinto de molestar niños muertos, ¿sabes? Uh-huh. Yo siento que son letras que están ahí, güey, y que uno es el que les da el significado realmente, que es de lo que hablan mucho los lingüistas, ¿no? Que una palabra en sí misma, pues no significa nada, güey, sino que tiene, ¿cómo se llama, señor Mixi? ¿Qué cosa? El significante. El significante y el significado, o sea, pues el significante, pues, nosotros asignamos al significado, güey, la llenamos de significante, pero pues en sí, las letras en sí mismas no significan nada, güey. Entonces, pues yo no veo mal a Bad Bunny, güey, que su música es muy sencilla y que la chingada. Pues cabrón, güey, pues hay pinches canciones de los 80, güey, que dice que la mejor época de la música donde simplemente es repetir un beat por 3-4 minutos, güey, pues realmente no. Pero de lo que sí habla sí es lo interesante, güey, que esos güeyes son la voz de su generación, sí. O la voz que trata de gritar aquellos sentimientos de represión de la adolescencia y ese grito de libertad que necesitan, güey. Yo le agregaría un pequeño factor extra que es que es bastante hipótesis, es algo que se maneja, ¿no? Lo de separar artista de producto o obra musical, ¿no? En este caso, obviamente el artista o quien sea, como se llame, tiene que tener algo, ¿no? Algo en lo cual pueda ser observado. No es propio solamente de la música, también en las artes gráficas ha habido casos. Yo se les considera de este punto los Young British Artists. También son una serie de personajes que vende más el individuo. O sea, lo que crean es mera basura, ¿no? Ya si se les trata de analizar, no encuentras como un valor artístico. Hay quien lo encuentra, yo no. Pero lo que está ahí implícito es el personaje. Es el individuo, cómo se presenta, cómo se vende, cómo interactúa, etcétera, ¿no? Yo incluyo a personajes como él, Bad Bunny. Nunca he escuchado su música, la verdad no es mi estilo, no tengo nada contra quien lo escuche, está bien, adelante. Pero ya viéndolo desde el punto frío y cómo se empieza a crear como estos hitos generacionales y personajes que crean voz, es el personaje y la música. O sea, son dos cosas totalmente distintas en la que sí hay que aprender a dividir, o sea, realmente cómo se genera, ¿no? O sea, como ponemos en este podcast de Tupac y de Kurt Cobain, ¿no? O sea, a Kurt Cobain no se le puede ver por un lado y a Tupac se le puede ver por lo social y por lo musical, ¿no? Por las letras, lo poético, etcétera, ¿no? Aquí sí creo que hay que agregarlo, porque de hecho hay hasta unas preguntas en unas películas, ¿no? Por ejemplo, de Michael Jackson, que hay quien defiende que la música merece estar, ¿no? Pero ya el personaje como tal, pues con todo los escándalos que han surgido, pues ahí no.
pero sí yo creo que últimamente se le da valor más al personaje, a lo que es, a lo que presenta, en lugar tanto de la obra, que es un derivado de, pero no es el total. O sea, aquí lo que necesita es el personaje que esté presente y que se relacione y que se identifique con la generación que están haciendo. Y lo hace muy bien. Sí, lo hace muy bien. Excelente. Sí, porque primero está el mercado, primero está el cómo lo vendemos antes de que cómo lo expresamos. Hasta de cómo vamos a vender este cabrón. Si la tendencia está hacia un lado, pues bueno, para ese lado va a ir el artista en cuestión. Artista, quien lo quiera llamar como le dé su chingada gana. Si a ti no te gusta Bad Bunny, si a ti no te gusta Bad Bunny, me vale verga. Escuchen Booker T, estamos buenos a rol. Bueno, güey, no se ríen, güey, creo que me lo tomaron en serio, güey. De Karol G. Creo que me vieron así de perreando, güey. Tú perreas sola, chica. Claro que sí, chica. Yo sé cosas. Ya se me olvidó el tema. Mejor sigan ustedes porque ya se... Ay, güey, no, pues sí está cabrón. A mí, pues sí se me hace, pues la neta, un vato bien pesado, güey. No sé en qué momento, güey, se puso tan, pues, tan pesado dentro del, pues ahora sí que la escena internacional, güey. Porque, pues, de ser como un reggaetonero, pues empezó a darle, se puso de moda el reggaetón. Ahorita no hay quien tumbe el reggaetón. Pues en el momento en el que lo saben mercadear y en el que ese güey pues es carismático realmente, güey, que eso es lo que está diciendo el señor Mitzi, que es lo que está en primera instancia, ¿no? ¿Qué tanto puede ser carismático este cabrón? Como en el aspecto de la política. En política ahorita, y digo política entre comillas porque eso realmente no es política, eso es marketing, tú mejor que nadie lo sabes, güey. Que eres ¿qué? Mercadólogo, güey. Les iba a ser marketingero o alguna pendejada así Spanglish, güey, por eso te pregunto, güey. Tú que eres mercadólogo, güey, pues sabes que se tiene que de alguna manera posicionar un producto, güey. Y entonces, pues, tanto un político como un artista, como una figura de autoridad, llámese Bad Bunny, llámese Agustín Laje, llámese algún político prominente, güey, que esté ahorita muy en boga, que tenga mucha población. Porque iba a decir Bolsonaro, pero pues ese güey ya va pues como que no tanto. Sí, como que no tanto. Digamos... Que ese güey ¿El de Canadá? Trudeau. Pongamos Trudeau. Esos vatos sí se pasaron de lanza. Nosotros no queremos nada de así. Vamos a poner un pinche vato guapo. O sea, si en México tuvieron a Enrique Pepacito Bebé, yo quiero Trudeau. Sí, eso sí. Somos tan primermundistas que este güey hasta va a estar acá. Y que te lo saben vender bien porque el tipo se identifica con los millennials. Es que, es que ahí está. Usar redes sociales y todo. Ahí está el punto. ¿Cómo me vendo yo como un producto? Figura pública, celebridad. ¿Cómo yo dejo de ser una persona con virtudes, con errores, con propuestas y con maneras de pensar y de cambiar el mundo a cómo me vuelvo yo un producto, güey? Entonces me vendo, me mercadeo y todo lo demás queda en segundo plano, güey. La política, entre comillas, porque te digo, eso no es política, eso es marketing. Es realmente cómo posiciona a mi candidato con respecto a las personas. Y ves que políticos que ayer decían que el aborto era una mamada y que mataban bebés, hoy son políticos que tratan de reestructurar ese discurso y de decir que, bueno, no está tan mal, güey, ¿sabes? O tenemos políticos que la marihuana es del diablo, pero bueno, como Samuel García, ¿no? Como que la podemos legalizar, como ¿no? Que en ya Monterrey, están cambiando de opinión. en Nuevo León, perdón. Puro Instagram llegaron a la gobernatura de Nuevo León. A base de redes sociales en Nuevo León. Puro Instagram duro y masivo. Este cabrón se hizo gobernador, güey. Y va a llegar hasta la presidencia en un futuro. Como base de marketing, güey, Bad Bunny es una figura predominante, la voz de una generación y de varios movimientos, güey, porque no solamente es la voz de una generación, sino de un movimiento de protesta en Puerto Rico, de un movimiento de protesta feminista, de un movimiento de protesta dentro de las escuelas. Es la figura que los mercadólogos que están atrás de ese güey supieron cómo llevarlo y dónde ponerlo, que es lo que a muchos artistas les falta, que no se saben manejar, no se dejan manejar y se ponen donde ellos quieren exhibirse, y pues vale verga porque tienen que saberse manejar por alguien que sepa para dónde está la pinche tirada, güey. Como por ejemplo con Freddie Mercury, ¿no? Cómo se le integró nuevamente al diálogo después de Bohemian Rhapsody, la película. Se le consideraba, ¿no? Y sí se le ponía como hito musical y demás. Pasó la película y de hecho yo hice esa pregunta a unos alumnos.
de que después de ver la película, ¿qué fueron a ver después? ¿Freddie Mercury o Queen? No, Freddie Mercury. Ahí está la respuesta. O sea, tan sencilla como esa, ¿no? O sea, aquí el personaje tiene que cumplir todas estas características para que pueda ser servible. Y eso es algo que se pelea mucho, sobre todo en estos nuevos diálogos de artistas, porque se empiezan a manifestar que las historias oscuras, negras, que hicieron tal cosa, promovieron tal cosa, cuando lo que se supone que es lo admirable, ¿no? Porque la obra artística es separada de todos estos mundos, tanto políticos como aunque hablen de política, es autosuficiente, no debería de entrar ahí, y es cuando se le debería de separar y se debería de hablar de artista y arte. Pero pues el diálogo ya se está mezclando y ahora la música o lo que se está haciendo es derivado de, como lo había comentado. Pues yo creo que en ese punto, fíjate que digo, bueno, pues está bien si por un lado simplemente, o sea, entendemos que algunos artistas son pues entretenimiento. O sea, entran en la categoría de entretenimiento. Pero pues todo artista es entretenimiento. Pero hay unos que tienen aspiraciones artísticas. Y hay otros que solamente buscan ser puro entretenimiento. Pero ¿qué tanto de tus aspiraciones artísticas llegan al final del producto? Bueno, ¿qué tantos de tus aspiraciones artísticas llegan al producto final? Pinche dislexia chingona tengo siempre. Es que también el problema de cómo denominamos el nombre de artista y tiene también Nos quedan 5 minutos, chavelardos. Llevamos 55 minutos. Ahí cortas esto del podcast, güey. Porque... ¿Qué? ¿Ya habías oído que sí, es que nos quedan poquito tiempo ya para que se apague el juego. Bueno. No, pues también la designación que le entregamos al nombre de artista ya está más amplio, porque ahora es, lo repito, el personaje. Y el personaje mismo es una obra de arte. Ahora como ya se le quiere mostrar, ¿no? El mismo punto de decirle, ¿tú eres arte? Ahí ya cambia el diálogo de artista, ¿no? Ya digo, no tú eres arte. ¿Qué diálogo hay ahí, güey? No, pues no sé, estás admirando a Yona por su belleza, güey. Esa es tu novia que está viendo, Pero, güey. pues, ánimo de dónde dar, güey. Pues, ya dijimos, no, sí, o sea, sí, ya sí, dijimos sí, que nos damos besos de 3, ya, novia de Mixi, lo siento. Lo siento por ustedes que tienen Ay, novia, perdón, amor. te escucha. Ya sé. No, si la otra vez sí me dijo, oye, la otra vez te los escuché, ¿qué pedo? Ponte beso de 5 si quieren, somos 4 y yo somos 5. Pero sí, yo creo que vamos cerrando porque también podemos alargarnos mucho más de esos temas que francamente están interesantes. Pero una pregunta, igual podemos, ¿quieren seguir? Podemos también otro tema, no sé si tengan ganas de hablar de otro tema. Pues yo tengo ganas de ponerme pedo, pero tú de que traigas ganas. No, creo que ese no es un tema, güey. Podemos hacer un break. Sí. Vamos a darnos un break, banda. Ahorita regresamos con este podcast. Ustedes no van a notar el cambio, a menos que estén en iVoox o en alguna plataforma de la que nunca he subido ningún podcast, güey. Y vamos a poner musiquita ahí. Pero yo quería preguntarte, Mixi. Ajá. Pues no sé, datos curiosos o cosas interesantes que tú hayas escuchado o que hayas leído acerca de la Edad Media. Pues en primero no fue tan oscura como se le pinta, ¿no? ¿Por qué? Se le teme o se le pone así un periodo del oscurantismo, tanto por las brechas en idioma, culturales, el desarrollo del feudalismo, la pobreza, etcétera, etcétera. Cosas que bien caben en Tlajomulco. Cuento nada, ¿no? Bueno, cambia la perspectiva. La Edad Media, por ejemplo, sigue existiendo en el Medio Oriente en algunos lados, no es por denigrar, pero pues sigue existiendo. Privilegiados, blancos. Sí soy. En gran sentido. Confirmo. Sí somos. Pero más que nada, la Edad Media fue una forma de tratar de volver a poner en marcha lo que fue el Imperio Romano. Sí se logró, fue un periodo muy corto, 40 años con Carlomagno, del 750, casi 800 después de Cristo, en la cual se trató de desarrollar un periodo de reconstrucción social, del conocimiento, las bibliotecas, los servicios sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero se toma en cuenta que también las sociedades empezaron a fragmentarse, gran parte también por las cruzadas, gran parte también por estas naciones que empezaron a surgir gracias al rompimiento del Imperio Romano.
el Imperio Otomano, que empezó a trasladarse hacia el occidente, y cómo también Oriente empezó a recuperar estos lados. No fue tan oscuro. Se desarrollaron muchos productos artísticos o de ingeniería muy buenos, las catedrales góticas, que para hacerlas, madre, no, o sea, no, ahorita no quiero ver, o sea, estos edificios que están en Abu Dhabi no se le comparan a una catedral gótica, no por la belleza, sino por la ingeniería que le imprimieron estos edificios, que son muy pesados, y llevarlos a cabo era muy complicado. En las letras sí hubo muchos avances. Algo muy curioso que a veces se ponen en la Edad Media es el hecho de que vivían como en constantes guerras, ¿no? Algo que no se relata tanto es el que los que realmente participaban en las guerras eran los ricos. O era una forma de ganarse tanto el cielo como ciertos privilegios económicos o también de poder. Los pobres nunca participaban en las guerras, de hecho hacer una espada era carísimo. Y prácticamente en la pobreza vivían toda su vida, podríamos decir, cuidando un puerco para matarlo el día de la boda de la hija. Wow. O sea, realmente la imagen que tenemos de la Edad Media o está basada en una imagen que siempre nos han venido a través de las películas, o es una imagen realmente con poca información, ¿no? Porque también el no indagar tanto en el tema, pero pues parece ser que sí es muy diferente lo que realmente fue a lo que sabemos. ¿Por qué dices que no es tan oscura? O mejor dicho, o mejor la pregunta al revés, ¿por qué se le considera como una etapa oscura o oscurantismo? En este sentido, porque la educación o por los temas de filosofía, literatura, las letras, la poesía, eran exclusivos de una cierta sociedad, en este caso más que nada los monjes. Porque la alta burguesía, muchos eran analfabetas, o sea, no sabían ni leer ni escribir. Los reyes, algunos sí, pero los que manejaban el conocimiento eran los monjes, y este estaba restringido hacia este círculo, que también tenía sus privilegios monetarios. Hacer monasterios no era nada barato, aunque vivían en extrema pobreza. Ahí sí se mantenía como un cierto sesgo tienes que comportarte así. Por eso se crearon varias generaciones, los dominicos, los franciscanos, etcétera. Pero todos vivían como en esta parte de extrema pobreza, pero validando lo que es el conocimiento. La población como tal no tenía acceso a ninguno de estos servicios. Vivían en esta parte artesana de crear, pero para el feudo. En este caso los reyes, los duques, etcétera, los condes. O sea, todo lo que se producía tenía que ir allá. Sí se empezaron a hacer manifestaciones de tanto de intercambio como las rutas comerciales de la seda. Se descubrió América, que esa fue uno de los factores en los cuales ya se acabó la Edad Media y se pone el Renacimiento, que no hubo muchas diferencias. De hecho, incrementó todavía más el catolicismo de una forma más severa a como se llevaba en la Edad Media. Sí hubo periodos de auge muy buenos. De hecho, no se le considera tanto, pero el bizantino, que también pertenece a la Edad Media, fue un periodo muy bueno en lo que fue arte, cultura y sociedad. Muy, muy, muy bueno. Porque ahí sí participaba un poco más la sociedad en el desarrollo de cómo se creaban. Y también se toma en consideración el hecho de, pues eran analfabetas, ¿no? Por eso también se les considera así. Y pues básicamente había un libro, ¿no? Un libro que te decía, no puedes salir aquí. Por eso tuvieron mucho auge también los bestiarios. Si sales de este cuadro, que es la ciudad, afuera va a haber monstruos esperándote a devorar, ¿no? Eso también generó un cierto pánico, además de que se decía en la Edad Media que en el año 1000 iba a acabarse el mundo. Y no pasó. Y eso pues quitó más el miedo a la sociedad y trataron de salir más. El gran punto donde se generó como este renacimiento de recuperar el antropocentrismo, verlo todo a través del hombre como el centro del mundo y no Dios como el centro del mundo, fue con Dante, con la Divina Comedia, que si se le lee es prácticamente la teoría que después se va a aplicar casi 100 años después a lo que fue el Renacimiento. Cierren el changarro ya, porque este video se va a poner pesado. Pues amigos, esto fue Solidus Futura. ¿No te vas a reír? ¿Qué pasó ahí? No. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y pues bueno, les mandamos saluditos. Ojalá que haya alguien ahí que nos esté viendo. Sale, vale.